Saludem a aquesta hora al ministre de Consum, que ya nos acompaña, Alberto Garzón. Señor Garzón, buen día, buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias. ¿Qué esperan de esta campaña? Bueno, la verdad es que la campaña está funcionando muy bien porque el mensaje es trasladar la idea de lo importante que es el juego en la edad infantil como ejercicio de socialización y cómo de importante es que todavía a través de la publicidad, de los juguetes, se reproducen estereotipos y prejuicios de género que van a tener una importancia crucial en la edad adulta. Es decir, no solo estamos hablando de una discriminación por género, sino que estamos traduciendo y trasladando una serie de principios y una serie de valores que van a quedar insertos en una identidad que está en construcción precisamente sobre la sociedad y la parte de la sociedad más vulnerable de todas, los niños y las niñas. Por eso cuando la mayoría de los anuncios, por ejemplo, que están destinados a hablar de cocina o están destinados a hablar de muñecas o del cuidado de bebés, de las cunitas, tienen un objetivo y es trasladarse a las niñas, están dirigidos a las niñas. El mensaje que le estamos trasladando a la sociedad es que el tema de cuidados, el ámbito de cuidados va a ser responsabilidad de esas niñas cuando sean mayores y ese mensaje no se les traslada a los niños se les dirige otro tipo de anuncios, anuncios de acción, anuncios de aventura, anuncios de deportes competitivos y por lo tanto al final el mensaje que se está trasladando del lugar que van a ocupar en la sociedad es totalmente distinto y estos son prejuicios, estereotipos frente a los que no estamos normalmente blindados o alertados, sino que los asumimos acríticamente, vivimos en sociedad y lo que la campaña pretende es poner de relieve que la importancia del juego va más allá de lo que cualquiera puede pensar y que sobre todo lo central es que el niño y la niña pueda divertirse, pueda jugar con lo que le parezca oportuno y que esos prejuicios y estereotipos no están de naturaleza en esos niños y en niñas, sino que son sociales, son contextualizados por la sociedad en la que vivimos. No, pero esto, ministro, con una ley se terminaría, ¿no? ¿Por qué no hacen una ley? Bueno, porque no se trata precisamente de restringir el ámbito de actuación, sino de ampliarlo. Es decir, nosotros aquí lo que estamos hablando es de cómo los principios y los valores se trasladan desde la industria juguetera, desde los padres y las madres, desde cualquiera de nosotros que tenemos insertos estos prejuicios y no tenemos esas gafas violetas que nos permiten alertar de que ahí se está produciendo algo que nos parece normal, pero que no debería ser normal. Y de lo que estamos hablando no es de impedir que una niña juegue con una muñeca. No me refería a la sociedad, me refería a la publicidad, piloto, sino. O sea, a limitar la publicidad, ¿no? El tipo de publicidad que estamos vendiendo. Bueno, nosotros estamos en un momento en el que nos limitamos a la concienciación y a la pedagogía, así como en otros ámbitos como el de la publicidad dirigida a los alimentos o el de las casas de apuestas, sí hemos introducido una regulación. Nosotros aquí lo que estamos detectando es que primero hay que concienciar, primero hay que informar a que las familias sean conscientes de lo que está en juego, porque está en esa posibilidad de las familias el permitir el desarrollo pleno de las potencialidades del niño y de la niña y ya veremos si en el transcurrir del tiempo es necesario tomar medidas más contundentes. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la reflexión de Francino, precisamente porque de lo que se trata es de establecer incentivos y sobre todo de ampliar el margen de potencialidad y de libertad, en este caso de la población más vulnerable, que es una población que, vuelvo a subrayar, no es una edad adulta, estamos hablando de gente, de niños y niñas que no tienen los mismos dispositivos como las personas mayores, las personas adultas, para protegerse y para entender bien lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando mi hija de 3 años va a un lineal del supermercado, coge determinados productos no por la información nutricional ni por un examen hecho previamente, sino porque lleva inscrito determinado dibujo que es el que le gusta, porque es su ídolo, su referencia, sus dibujitos preferidos. Pues lo mismo ocurre con el tema de los juguetes, pero son ámbitos distintos. Uno que hemos intervenido, vamos a regularlo ahora, igual que ha hecho Portugal o Noruega, tiene que ver con un problema de salud pública de primer orden. La tasa de obesidad y sobrepeso en España entre niños de 6 y 9 años es del 40%, es decir, aquí estamos viendo una visualización de un problema enormemente grave, digamos, de efectos inmediatos en la salud, psicológicos, sanitarios, etcétera. En el ámbito de los juguetes lo que queremos hacer es explicar a los padres y a las madres, porque claro, hay determinados espacios y en el reportaje previo lo veíais, que bueno, pues están ya vacunados frente a este tipo de prejuicios y hay familias que afortunadamente, pues sí, desarrollan con juegos libres de estereotipos, pero son una
una minoría. Lo normal es que todavía haya padres y madres, familias que tienen reservas a comprarle una cocinita a su niño, aunque la haya pedido el niño. Y entonces están restringiendo la potencialidad de ese niño. Y al final son edades en las que lo que hay que hacer es dejar que jueguen con lo que les parezca oportuno. Y nosotros lo que decimos es, precisamente, alertemos de este tipo de discriminaciones de género que, precisamente como los adultos nos hemos educado así también, no solemos estar alerta. Entonces, esta campaña está permitiendo que mucha gente, al menos así nos lo transmiten, diga, oye, pues es verdad, no me había percatado antes, por ejemplo, de lo que decía Francino de la voz, o de, oye, claro, si a un niño nunca le dices que se va a encargar de los cuidados porque durante su edad infantil, donde se socializa, nunca se ha encargado de cuidar a nadie, a lo mejor es mucho más difícil en edad adulta hacerle corresponsable de los cuidados de su familia, de cualquier hijo o hija, ¿no? Es decir, esta serie de principios están transmitidos de una manera muy potente, y una sociedad democrática tiene que educar, ampliar la información, y solo en el caso de que la cuestión se convierta ya en enormemente problemàtica, habría naturalmente que regular como hacemos con otros ámbitos. Queda clar, ministra. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Solo una pregunta. No sé si ha pedido ya hora para ver el Papa o esto ya lo dejamos para otro día. No está entre mis previsiones, pero no tendría ningún problema. Me parece que el trabajo de difusión que está haciendo en este momento la Iglesia con este Papa al frente es fundamental, tanto en la parte social como muy especialmente en la parte medioambiental. Yo creo que hay unos avances que ojalá fueran mucho más extendidos. Usted es de Izquierda Unida, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. No, lo digo porque y de hecho nosotros somos cada vez una de las formaciones, según el CIS... Sí. Diga. Decía que somos una de las formaciones, según el CIS, que tiene un porcentaje de voto más amplio de personas que se declaran católicas. Hay que recordar que el cristianismo... Sí, pero una cosa es el catolicismo y la otra es el Papa. Desde el ámbito obrero... Sí, pero precisamente no es lo mismo Juan Pablo II, no es lo mismo Ratzinger que el Papa actual, que el Papa actual tiene un mensaje que yo creo que está permitiendo reconectar, y además yo creo que es muy inteligente como estrategia política de una institución de más de 2000 años de existencia, reconectar con una población que ve cómo la globalización, especialmente en países del llamado tercer mundo, les está afectando especialmente, y donde compiten con sectas evangelistas que muy conectadas con movimientos políticos extremistas. Creo que la Iglesia Católica siempre se ha caracterizado por hacer una lectura aguda, no siempre correcta desde mi punto de vista, pero aguda de la sociedad, y las lecturas que uno puede hacer de este Papa actual, y yo las hago y además las reviso con atención, son muy lúcidas con respecto por ejemplo, al problema medioambiental o al problema social, aunque esto siempre ha acompañado a la Iglesia. Estamos hablando de que los papas son personas intelectuales. Uno podrá estar de acuerdo o no con ellos, depende de lo que digan, naturalmente, pero son intelectuales, son personas políglotas, son personas con una gran cultura, son personas que probablemente una conversación con ellos siempre vaya a ser ilustrativa y enriquecedora. Y en este caso, pues es una persona que cuando traslada ese tipo de mensajes a determinadas personas que además venimos de una cultura, en España somos de una cultura judio-cristiana, yo he ido a la iglesia, yo he hecho la comunión, yo he rezado todas las noches debido a la influencia de mi madre hasta los 15 años. Somos una cultura que conectamos con determinados mensajes que se lanzan, e incluso aunque seamos, digamos, de la parte de la izquierda que defendemos naturalmente la laicidad del Estado, pero ambas cosas son perfectamente compatibles. No, yo no me esperaba esta respuesta, ministro. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, si quiere, le digo también que además de todo he sido hermano cofrade durante 2 años en Málaga, en la Semana Santa malagueña, así que no es poco decirlo. O sea, hoy yo ya me voy de este programa porque ya no tengo nada más que añadir. Ministro, muchas gracias, de verdad. Muy bien, muchísimas gracias. Que vaya bien. Hasta luego.